Buenas noches, doctora Irene. Buenas noches con todos los participantes. El día de hoy vamos a continuar con la clase de primeros auxilios. Le doy el pase a la doctora Irene para que pueda continuar con la clase del día de hoy. Buenas noches, señorita Mari. Buenas noches, diplomandos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con lo que es primeros auxilios en diplomado. Y hoy día nos toca el módulo 5, revisar lo que es la prevención de planes de respuestas ante la emergencia sanitaria. Bien, como ya hemos venido revisando parte de esta temática, eh, el tema de hoy pues nos indica a cómo hacer prevención, qué planes vamos a tener en cuenta para poder dar respuesta ante las emergencias sanitarias. Bien, entonces, ¿por qué es importante contar con un plan de respuesta? Primero, porque nos va a permitir responder de forma eficaz. Además de esto, va a reducir las pérdidas, los daños, no solamente materiales, sino principalmente de lo que son personas, ¿no? Se va también a disminuir lo que es el daño al ambiente, a la comunidad. Entonces, estas acciones nos van a permitir definir y restablecer los procesos críticos para que pueda garantizar la continuidad de este servicio. Entonces, si la institución presta servicios de salud, entonces nos va a permitir garantizar con la continuidad de la atención hacia el paciente, ¿no? Además que nos va a permitir tener una capacidad de negociación con las empresas aseguradoras, ¿no? Es una obligación, es una obligación legal cumplir por ser objeto de multas y sanciones. O sea, si estas aseguradoras no cumplen, pues van a estar sujetos a multas y sanciones. Bueno, este plan de contingencia está establecido por la Ley 28551, establecido en el artículo 3, donde todas las personas naturales, jurídicas, de derecho privado o público, que conducen y administran empresas, instalaciones, edificaciones recintos, tienen obligación de elaborar y presentar estos planes para que también tengan su aprobación ante una autoridad competente, ¿no? Este plan de contingencia para cada una de las actividades que se puedan desarrollar. Por lo tanto, se van a encontrar obligadas, todas las empresas están obligadas a elaborar un plan de contingencia. Entonces, todo puede ser una persona natural, una persona jurídica, pueden conducir a estas obligaciones, ¿no?, administrativas. Este plan de contingencia, además de ser, o sea, además de que ser aprobado, debe tener una opinión favorable tanto del sistema de defensa civil, ¿no?, como o también por las autoridades o la otra autoridad que corresponda, ¿no?, con el bien de desarrollar esta actividad, ¿no? Esto es lo que está normado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a elaborar un plan? Primero, tenemos que identificar las amenazas, analizar la vulnerabilidad, ¿no? Evaluar el riesgo de cada una de ellas. Ya vamos a ver más adelante qué tipo de amenazas. Entonces, como segundo punto, se debe de establecer los planes de respuesta, ¿no? Organizar las brigadas. También se debe de informar, de capacitar a las brigadas y a todo el personal y ponerlos en prácticas a través de los simulacros, de las evaluaciones de acciones,
y elaboración de planes de mejora. Entonces, ¿qué debemos hacer primeramente? Como vimos en el cuadro, identificar las amenazas. Entonces, acá, estas amenazas son los factores internos, ¿no? Que son actividades que desarrolla la institución o la organización. Y los externos son los desastres naturales, los conflictos sociales, ¿no? Entre otros que se podrían presentar. Entonces, estos, todos estos factores internos y externos pueden producir alguna situación de emergencias. Hay que evaluarlas, estas amenazas, y luego para poder dar una respuesta. Entonces, al ser esta lista de amenazas y identificarlas, se puede tomar una referencia, ¿no? Para cómo va, qué es lo que, de qué manera va a afectar a esta empresa. Entonces, ¿qué lista de amenazas podríamos tener en cuenta? Por ejemplo, los accidentes laborales, ¿no? Algún incendio, explosión, contaminación, fugas de gases, de vapores, quizás algún derrame químico, ¿no? Violencia social, sismo, terremoto, tsunami, inundaciones, lluvias, ¿no? Huaicos, tormentas eléctricas. Entonces, hacemos una lista de todas las amenazas y de acuerdo al, al grado que le vamos a dar, o sea, cuál es la que tiene más vulnerabilidad. Entonces, de acuerdo a esta amenaza, vamos a trabajar. Entonces, una vez que ya hicimos inventario de todas nuestras amenazas, ya vamos a realizar las medidas de prevención y protección, ya sean internas o sean externas. Em, Acá existen mecanismos de protección pasiva y de protección activa. En la protección pasiva, vamos a ver las características propias del diseño, por ejemplo, de repente la construcción o las instalaciones seguras o no son seguras, de repente, algo que está expuesto y entonces de repente las escaleras pueden o no no ser las adecuadas, se encuentran con algunas interrupciones, de repente hay algún objeto en las escaleras, entonces no va a permitir ser una buena ruta de evacuación, ¿no? Entonces, en las protecciones activas hay se detectan y se contribuyen a mitigar la emergencia como sistema de detección de humo, sistema de rociadores, sistemas de espuma, extintores. O sea, ¿qué contamos, no? Contamos con extintores o no contamos con otros medios para poder responder ante esa emergencia. Analizar también la vulnerabilidad, evaluar el riesgo de cada una de las emergencias identificadas y emplear la metodología que mejor se adapte a las características de la institución, ¿no? Y existen acá diferentes metodologías como las cualitativas, las cuantitativas que van a permitir analizar la vulnerabilidad y evaluar el riesgo en función a las posibles emergencias que se desean examinar. Entonces, en esta metodología que les decía, se habla de una metodología de colores, ¿no? Donde es el rojo, amarillo y verde. Entonces, si al hacer el análisis nos da por ejemplo, que es altamente vulnerable, no vamos a calificar como que se encuentra en rojo, no es altamente vulnerable. ¿Qué más? Si estamos, no, es un riesgo medio, ¿no? De color amarillo. Entonces, si dice, no, nuestra empresa no presenta ningún tipo de riesgo, pues se le califica con color verde, donde el riesgo es
bajo. Entonces, en la lista de amenazas vamos a suponer que hubo la mayor vulnerabilidad es un incendio, ¿no? Entonces, es muy probable que suceda de repente en una institución un incendio o muy probable que suceda de repente un sismo o probable de que suceda un terremoto. Entonces, estas tres amenazas vamos a tener que hacer una respuesta. Entonces, primero vamos a ver dónde se ubica la organización, qué facilidades de acceso de las unidades de socorro tienen para poder ingresar a las instalaciones, ¿no? Ahí vamos a ir, se va a ir evaluando de acuerdo a estos aspectos. También se debe ver la ruta de evacuación, ya las personas que van a socorrer, conocen las rutas de evacuación. Entonces, si son de fácil acceso o no. Los puntos de evacuación, los puntos de reunión son conocidos o no son conocidos, son seguros o no son seguros, ¿no? Las características qué características tiene esta ruta de evacuación. Debe de haber una ruta principal también de evacuación. Entonces, ¿no? La señal de alarma siempre está, ¿no? Tienen en cuanto son de repente algún ritmo, algún sismo, terremoto, algunos países cuentan con las alarmas, ¿no? Que te va a indicar 20 segundos antes o 30 segundos antes que te está indicando que va a haber, se va a producir un movimiento telúrico, ¿no? El sistema de detección, el sistema de iluminación, de emergencia. Entonces, el sistema de contraincendio, el sistema, entonces, todos estos puntos se tiene que evaluar todos estos aspectos, ¿no? ¿Cómo se encuentra ese? Si me va a responder esta amenaza o no me va a responder. Entonces, sí, los planes de emergencia de los que se han elaborado para responder a este evento es, es visible, está socializado con los trabajadores, con las demás personas. Entonces, además de ello, se tiene que hacer una evaluación, ya puede ser semestral o trimestral, ¿no? O al menos una vez al año se tiene que hacer una verificación de este plan y ver si continúa vigente o se tiene que cambiar algo, ¿no? La brigada de emergencia se encuentra capacitada o no se encuentra capacitada para la respuesta a estos emergencias sanitarias, ¿no? O desastres naturales. Sí se han realizado simulacros, ¿no? Acá en Perú se hacen simulacros, ¿no? En mayo, en agosto, o sea, trimestrales o semestrales están haciendo los simulacros, ¿no? ¿Qué entidades nos pueden apoyar? O sea, de entidades externas, quienes pueden apoyar en el socorro de los heridos, ¿no? Los, los ocupantes del edificio deben visitarlos si son personas que se encuentran dentro del edificio o solamente visitantes, ¿no? La entrada del edificio o en cada lugar de la institución. Bien, ¿no? Si está visible la evacuación, las señales de evacuación o no. Y la ruta de circulación también se encuentra segura, ¿no? O de repente hay presencia de obstáculos. El tipo de construcción del inmueble, porque de repente ahorita tenemos, por ejemplo, hospitales que fueron construidos a 400 años, o sea, son altamente vulnerables, no prestan algunas partes de estos hospitales, no prestan la seguridad ni para el personal de salud ni para el paciente, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos verificado nuestra lista, ¿no? Nuestra lista de check, o sea, hemos hecho nuestro cheque, contamos con qué se cuenta, con qué no se cuenta, o cuál es nuestra mayor amenaza.
Entonces vamos a tener nuestras acciones. ¿Qué acciones vamos a seguir? Hemos dado en esta lista, hemos dado un puntaje. Entonces, si es un puntaje alto, entonces esta institución, esta edificación se va a encontrar altamente vulnerable, ¿no? Entonces, acá se tienen que, se presenta alto riesgo de que las personas que permanezcan en este lugar, entonces van a tener alto riesgo de sufrir alguna lesión, ¿no? O que de repente este lugar se puede desplomar. Entonces, sí, aquí vamos a evaluar. Es altamente vulnerable, media, alta vulnerabilidad. Entonces, de acuerdo a esto se va a hacer el plan de emergencia para que se pueda optimizar, para que se pueda dar respuesta. Entonces, si esta amenaza hemos tenido que es un riesgo alto, entonces es muy probable que el riesgo sea alto, es probable que se encuentre en muy alta vulnerabilidad y va a tener un probable riesgo muy alto. Y, por ejemplo, un terremoto es muy probable que pueda suceder. Entonces, la vulnerabilidad es muy alta, el riesgo es muy alto. Un sismo también es muy probable que pueda suceder. Tiene una alta vulnerabilidad, tiene un riesgo muy alto. Entonces, eh, con estas amenazas y con este riesgo muy alto que hemos identificado, se establecen los planes de contingencia para cada una de ellas. Si tenemos 3 amenazas con muy alto riesgo, vamos a hacer 3 planes de contingencia para cada uno de ellos. Cuando el nivel de riesgo obtenido es bajo, el nivel de detalle necesario en la planificación para la respuesta sería menor. Entonces, es decir, al evaluar el nivel de riesgo de las amenazas permite definir cuál requiere de un plan de contingencia y cuáles pueden ser atendidas a través de un plan general. Si es un riesgo bajo, entonces no va a necesitar un plan de contingencia, sino un plan general de comunicación y respuesta. El segundo punto era establecer la organización para la respuesta ante emergencias. Entonces, los planes de respuesta implementan las medidas de protección necesarias, considerando las actividades de inspección y mantenimiento que requiera cada una de ellas. ¿Qué vamos a hacer acá? Determinar si los medios de prevención y protección con los que cuenta la empresa son suficientes. Entonces, ¿es suficiente con los recursos con los que cuenta la empresa o no? Entonces, si no son así, se debe de definir plazos, ¿no? Plazos y personas responsables para la implementación de las medidas de protección necesarias. Entonces, ¿qué factores se deben de tener en cuenta? La densidad de la ocupación de edificación, las características de las personas de que lo ocupan, ¿no? Estamos en un hospital, ocupan personas, son pacientes que muchas veces de repente no se pueden trasladar solos, ¿no? Entonces, de repente se dice que todas las personas que están en esta institución, independientemente de la que sea, tienen que, tienen que conocer, tienen que estar familiarizadas con las rutas de evacuación. Entonces, todo esto, todos estos medios hay que tenerlos en cuenta. Definir los procedimientos o los mecanismos de inspección sanitaria. Entonces, estas actividades de inspección, de mantenimiento que son necesarias
para garantizar los mecanismos del control, ¿no? Que se implementan y que se encuentren operativos, que puedan responder de una forma adecuada ante la emergencia. Entonces, los programas de inspección se deben de hacer de forma periódica, que pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales, ¿no? Como les mencioné anteriormente. Entonces, la inspección, dentro de ellos se encuentran inspeccionar lo que son extintores, mangueras contra incendios, ¿no? Los sistemas de alarma, las luces de emergencia, la señalización, la salida de emergencia, entre otros. Los puntos de reunión deben de ser en capacidad y cantidad, ¿no? Lo suficientes como para poder albergar a todas las personas que puedan ser evacuadas, y que se deben de encontrar libres de obstrucciones. Los puntos deben de estar ubicados en unas zonas seguras, destinados de potenciales peligros, ¿no? De repente un producto inflamable, vidrios, ¿no? Gases comprimidos o alguna estructura que se pueda colapsar. En el punto de reunión se tiene que ser en la parte exterior de la institución, puede ser la vía pública, aunque tampoco la vía pública es tan segura, pero es menos el peligro, ¿no? Entonces, debe de haber una persona designada, no sé, una persona encargada de colocar la señalización que tiene que ser altamente visible, con barreras de protección, con letreros de advertencia, ¿no? De repente conos. Entonces, eso es parte del plan. Entonces, establecer también qué características, como le decía, ahora los hospitales hay algunos hospitales, no todos, que son altamente vulnerables por la construcción tan antigua. Entonces, eh, pues acá, en vez de solucionar la emergencia, vamos a convertir en una emergencia. Evaluar la necesidad de contar con un comité de crisis, determinar quién desempeña el rol también el jefe de brigada ante una emergencia, ¿no? Si es una persona que lidera la respuesta, ¿no? Determinar la conformación de las brigadas de emergencia. Ya en estos planes se debe de estar ya instalada una brigada de emergencia. Una brigada de emergencia que también sea especializada, ¿no? En distintas funciones y definir también la cantidad de miembros, la función de cada uno de ellos y también eh, cómo van a responder ante esa emergencia. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un modelo de organización para la respuesta para una empresa de más o menos 20 trabajadores. Como les decía, debe de tener un comité de crisis. Este jefe de brigada es el jefe de seguridad y salud en el trabajo, que debe de haber en toda institución, ¿no? Un jefe de brigada y seguridad en el trabajo. Entonces, esta brigada va a tener un apoyo externo y un apoyo interno, ¿no? Externo, ¿quiénes pueden ser? Los bomberos, la Policía Nacional. Y el apoyo interno, ¿no? La seguridad física, o el Comité de Seguridad y de Salud, ¿no? Ellos, entonces, que conjuntamente van a van a conformar la brigada de primeros auxilios, la brigada de lucha contra incendios, la brigada de evacuación y rescate, ¿no? Y una brigada especial. Entonces, eso es lo que se debe de contar una institución de acá. Si es igual, si tiene esta empresa menos, o si es un centro de salud, por decirlo, o un puesto de salud que cuenta con menos trabajadores, igual se tiene que buscar un apoyo externo y un apoyo interno, que es la brigada general, ¿no? ¿Y qué acciones deben tener en cuenta? Plantear solución para cada escenario, ¿no? De acuerdo a su evaluación del riesgo, las estrategias,
que van a seguir cada uno de los involucrados y actuar, ¿no? Cómo se considera antes, durante y después de cada emergencia. Entonces, es siempre hacerlo desde la coordinación respectiva, hacer la alerta, la movilización, ¿no? Actuar ante una emergencia de repente no prevista y responder a este evento, ¿no? Que de repente que no hubo una emergencia imprevista y no tuvimos un plan de respuesta, entonces de la manera mejor posible responder ante esta emergencia no prevista. ¿Qué estrategias se deben de tener? Estrategias que deben contener procedimientos específicos de alerta y movilización. Entonces hay que considerar los riesgos que pueden existir producto de esa evacuación de las personas. Una posible caída de objeto, de estructura, atropello, ¿no? De repente si es que es este punto de, de, este, de concentración se encontrará en vía pública. Informar y capacitar, como tercer punto de este plan que hay que hacer, informar, capacitar y entrenar a las brigadas y también a todo el personal involucrado. Entonces se debe de comunicar a las personas que ingresan a las instalaciones, las rutas de evacuación, o sea, hacerles de conocimiento, ¿no? La señalización oportuna, la comunicación, qué hacer antes, durante, ¿no? Y ser, aparte de esto, a los trabajadores, a las personas que están en la empresa, que trabajan en la empresa, reforzarlos también a través de charlas, de videos, de fiches, periódicos murales, ¿no? Un correo o cualquier otro medio. Para este programa de entrenamiento se debe de considerar tener en cuenta a una persona responsable, o sea, como dice el jefe de brigada responsable de cada una para cada una de estas amenazas, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta persona responsable? Va a hacer capacitaciones, va a hacer entrenamientos que deben responder al rol de que tengan su rol definido para que puedan responder durante la emergencia. Entonces, ¿qué temas voy a capacitar yo a mi personal? Primeros auxilios. ¿Qué más? Evacuación y rescate. ¿Qué más? Lucha contra incendios, el uso de extintores. Muchas personas a veces no saben el uso de los extintores, ¿no? El uso de mangueras contra incendios, ¿no? Entonces, todo yo hice mi evaluación, busqué mis amenazas y me salieron mis tres primeras amenazas, o sea, que son altamente vulnerables. Voy a hacer mi plan y voy a educar, voy a capacitar en estos temas, ¿no? Y de repente otro que se requiere. Entonces, ¿qué más se debe hacer? Poner en práctica a través de simulacros, las evaluaciones, las acciones y la evaluación de planes de mejora. Entonces, estos simulacros que han sido considerados para cada emergencia identificada dentro de dicho programa se pueden incluir, ¿no? Los simulacros inopinados, porque muchas veces, pues, como no se programa así participamos porque ya estamos sensibilizados, ya estamos adecuados, ya sabemos, pero hay algunas veces que hay que hacerlo de forma inopinada, porque o sea, cuando antes te están diciendo desde presente, dicen, no, va a haber un simulacro de multipeligros, puede decir, ¿no? Entonces, ¿qué debo tener? Ah, mi mochila, ya, estoy, como se dice, revisé, me acuerdo. Pero si es inopinado, entonces, ¿qué cosa era? Entonces, sí, deben de haber simulacros de forma inopinada y los programados también.
Entonces, acá hay que tener en cuenta también la planificación, cómo hacer un simulacro, ¿no? La disponibilidad, el acceso a los recursos, el tiempo que se va a tardar en la evacuación, ¿no? La respuesta de las brigadas. Estos temas se deben de tener en cuenta. Entonces, ¿qué nos van a permitir los simulacros? ¿Qué nos permiten detectar errores, tanto en el contenido del plan como en las actuaciones, ¿no? Yo hago un simulacro, al final del simulacro evalúo en qué fallé o todo estuvo ok, ¿no? O qué tengo que mejorar para el siguiente simulacro. Entonces, todas esas medidas, de acuerdo a la historia que se tiene sobre ¿no? Estos acontecimientos que pasaron hace tiempo, ¿no? O sea, terremotos y avalanchas y todo. Entonces, de acuerdo a este historial, se hace un plan, ¿no? A ver cómo vamos a actuar. Probar la idoneidad y suficiencia de equipos. Mis equipos están funcionando para responder ante emergencia. Entonces, así también como los medios de comunicación, las alarmas, ¿no? Están en funcionamiento o no. Estimar también el tiempo real de la evacuación, ¿no? Si es el apropiado o tengo que prever otro tiempo, otro espacio, ¿no? Entonces, los miembros de la empresa se deben de estar familiarizados con el plan de acción. Entonces, en un simulacro programado se debe de convocar a una reunión a los miembros de las brigadas, ¿no? Se prepara la escena de la emergencia y se actúa. Se invitan también a los demás miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al supervisor de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Quienes pueden emplear acá con el formato de evaluación que ya lo habíamos revisado. Entonces, y participar y evaluar el desarrollo de este simulacro. Así. Entonces, al finalizar el simulacro, se convoca a cuanto sea posible una reunión, o sea, de inmediato una reunión de evaluación, donde se compartan las observaciones, todos los pormenores que se ha presentado. Acá deben de participar o deben de intervenir todas las personas que estuvieron presentes ante la respuesta de un similar. Bien, acá hemos revisado así a rasgos grandes de cómo se podría realizar un plan. Ahora vamos a hablar de un plan hospitalario. Bien, en el planeamiento hospitalario en el sector salud, bueno, acá también tenemos estrategias para una intervención rápida ante un evento, ¿no? Que puede ser un desastre natural o puede ser otra emergencia sanitaria, ¿no? De repente por una epidemia, una pandemia.
¿no? Esto está, esto está normado, tiene su norma para poder acceder a lo que es estas estrategias para poderlas crear estas estrategias. Entonces, una planeación estratégica es un proceso que establece objetivos, ¿no? Y aparte de eso, escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos. Entonces, antes de realizar una acción, hay objetivos, ¿no? Que plantear. Entonces, una planificación estratégica en salud, por ejemplo, detectar la necesidad en el entorno, en su entorno. Que acá en mi región, ¿cuál es lo, la amenaza más más alta, por decirlo, ¿no? De repente estamos en época de friaje, entonces, ¿qué se van a presentar más en esa época? ¿Qué vamos a tener qué patologías más frecuentes en invierno, por decir, ¿no? ¿Tienen alguna idea? ¿Se acuerdan? ¿Alguna idea? En, ¿Cuál es la enfermedad más frecuente en el friaje? La neumonía, ¿no? De repente hay alto, alto niños con neumonía, tengo que responder ante esa necesidad. Claro que ahora con el uso ¿no? con la vacuna que tenemos, vamos a prevenir, no se va a llenar pues en el hospital por eso, pero de repente por iras va a ser mucho más frecuente el, que acudan el paciente a los hospitales, ¿no? Entonces el sistema de salud va a buscar mejorar las acciones de un centro de salud, de un hospital, de un puesto de salud. ¿Qué se va a hacer? Se van a determinar qué programa se tiene que fortalecer, ¿no? O de repente zonas endémicas, por ejemplo, en las zonas del norte, que es el dengue. Ahorita, por ejemplo, Lambayeque está con alto índice de dengue. Entonces, los hospitales van más de 50 personas fallecidas. Entonces, estamos en unos meses que hay bastante incidencia por esta enfermedad y que se tiene que prever el recurso necesario, ¿no? De medicinas, de médicos, de especialistas, ¿no? Entonces, este escenario de riesgo, ¿no? Acá se habla de un solo peligro y de multipeligros. Entonces, cuando hablamos de un solo peligro, nos va a describir una zona, o sea, donde se va a desarrollar solamente un plan de contingencia y un plan de prevención, o sea que no es muy altamente vulnerable, es medianamente. Entonces, acá del riesgo se puede comparar con otras zonas, ¿no? ¿A cuál de las dos afectó más? En la evaluación del riesgo, determina el riesgo de la zona determinada en base a un peligro, o sea que ahí hubo un peligro anteriormente, mientras que acá no hubo un peligro anterior, sino que se prevé de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Departamento de Lambayeque y departamento de Piura, quienes son altamente endémicos en lo que es dengue, pero uno tiene más incidencia de dengue y el otro tiene menos. Entonces, acá eso es el comparativo. Pero si evaluamos,
y en cada evaluación de riesgo, este es el escenario de riesgo, y en evaluación de riesgo, ¿qué nos dice? Que acá ya sucedió. Estamos evaluando una zona en donde este peligro fue alto, o sea, la vulnerabilidad a la amenaza fue alta. Y en multipeligro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer planes de preparación, vamos a hacer planes de operaciones y planes de continuidad operativa. Establecer un plan y un protocolo de respuesta a la emergencia sanitaria. ¿Quiénes están involucrados aquí? Están involucradas la institución pública, la institución privada y los ciudadanos. Mientras que acá solamente está involucrada la institución, acá están la institución, por ejemplo, es decir, solamente el MINSA, mientras que acá están todas las instituciones, ¿no? Privadas, públicas y, y las personas, o sea, nosotros como ciudadanos. En el planeamiento estratégico de gestión de riesgo, entonces, este planeamiento no se cuenta con un escenario definido para intervenir, ¿no? Con un enfoque multipeligro, puede ser cualquiera, ¿no? Se debe de identificar las funciones, la responsabilidad, entonces, pero no se pueden programar metas, porque yo no puedo decir cuántas personas van a estar expuestas a la enfermedad, ¿no? Yo no puedo decir eh, o sea, tengo que tener 20 personas contagiadas. No, no se puede predecir una meta. Entonces, es en responsabilidad o de apoyar a toda la población porque no sabemos qué tan magnitud va a tener de gravedad la emergencia, ¿no? Son de larga duración porque establecen funciones más no actividades en un tiempo determinado, ¿no? Y nos sirven como un antecedente para una planificación operativa. Entonces, ¿en qué lo sustenta? El Plan Nacional de Gestión de Riesgos, el Plan de Operaciones, el Protocolo de Respuesta. Entonces, eso está sustentado en estos tipos de planes, ¿no? Que tienen su decreto supremo, su artículo, foliado y sacramentado, como se dice, ¿no? Este, este planeamiento operativo en gestión de riesgo de desastres cuenta con un escenario de riesgo definido, ¿ya? Mientras que el plan estratégico no cuenta con un escenario definido, el planeamiento operativo en gestión sí lo tiene. Tiene un escenario de riesgo definido de peligro. Va a identificar las metas físicas y presupuestales. Acá ya estamos hablando de dinero. Entonces, ¿cuánto dinero voy a necesitar para responder a una emergencia? Un promedio, ¿no? Que tampoco sabemos la magnitud del evento. ¿Con qué tiempo se cuenta para intervenir? De eso sí, el tiempo sí lo podemos, ¿no? Sucede un terremoto, ¿qué tiempo tengo yo para intervenir, ¿no? Para ir a conocer el escenario. Tengo que ir inmediatamente. Entonces, ese tiempo sí lo puedo prever, ¿no? Entonces, acá se van a establecer plazos. Como ya les decía, tienen presupuesto definido. ¿Quiénes los, en quienes está contemplado este plan operativo de gestión de riesgo de desastre? Está contemplado en el plan de prevención y reducción, y en el plan de contingencia, en el plan de rehabilitación y el plan de reconstrucción. En la articulación de los planes específicos por proceso de la gestión de riesgo, entonces tienen un, también tienen un proceso de gestión que puede ser territorial, que estamos, porque se habla de salud pública e institucional, la continuidad de las funciones como
les mencioné en las anteriores diapositivas, ¿no? Esa institución tiene que continuar con sus funciones. Un hospital en salud, por ejemplo, no se puede parar, ¿no? No se puede parar, tenemos que dar respuesta a ese desastre natural, a esa emergencia sanitaria, entonces no se puede parar, ¿no? Para eso, por eso es que se crean estos planes. Acá, en este plan, se va a ver la estimación, se va a ver la prevención, se va a ver la reducción, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. En la parte operativa, ¿qué vamos a hacer? Nuestros planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, ¿no? Nuestro plan de contingencia, que esté acá catalogado, el plan de rehabilitación y un plan de preparación, un plan de continuidad operativa. Entonces, estos planes son los que nos están en el SINAGER, en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, el plan estratégico ya es un plan multipeligro porque vamos a involucrar a quién, a las demás instituciones, ¿verdad? Entonces, este plan de respuesta, protocolo, va a estar concernado en el plan de la en el plan de operaciones de emergencia. Estos son otros planes que le van a dar, créase que se van a unir, a hacer uno solo para poder responder a a esta articulación de planes. Entonces, la normativa que sustenta estos planes, para el MINSA, tenemos el plan de intervención. Entonces, ¿qué se hacen como parte de los planes de contingencia, ¿no? Y que se aprueban y que tienen la parte de la preparación con financiamiento, o sea, cómo responder este hospital, cómo va a responder a lo que es a esta emergencia sanitaria. Entonces, ¿quiénes lo hacen? Lo hace el sector salud a nivel del gobierno regional, a través del gobierno local, ¿no? Y en la que nosotros también somos parte de esto, ¿no? Como salud somos parte de este plan de intervención. Por supuesto que tiene su directiva, ¿no? Para la formulación de este plan, tiene sus lineamientos, su documento técnico, ¿no? Que igualmente está contemplado, pues eso aquí no contempla la normativa nacional. Los planes de intervención, de reducción de desastres. Hay un plan de preparación, un plan de operaciones, un plan de contingencia y uno de rehabilitación. Son múltiples planes de los que tenemos que tener para la respuesta a esta emergencia. Entonces, la función principal de las instituciones de salud es brindar la atención integral a la población, ¿no? Por lo que es imprescindible que se esté en la posibilidad de que éstas operen en el día y en la noche. O sea, las 24 horas del día van a estar operativas sin interrupción. Entonces, ¿por qué? Porque la emergencia o el desastre se pueden presentar en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier día de la semana. O sea, no previsto, en cualquier momento puede suceder. Cada institución, de acuerdo a la capacidad resolutiva que tiene, deberá de prestar los servicios a las personas afectadas de qué manera, en una manera oportuna y eficaz. Entonces, ¿con qué finalidad? De evitar, o sea, de evitar que la población no se quede sin atención. O sea, que toda la población sea atendida. ¿Por qué? Porque algunos pueden estar entre la vida y la muerte, eso se tiene que atender a todos. El plan hospitalario es un documento
en que se van a establecer los objetivos, las acciones, la organización del hospital, la organización de sus servicios, así como la responsabilidad del personal frente a situaciones de emergencia, ¿no? De desastre. Hay que controlar los efectos adversos, atender los daños de la salud, ¿no? Que se puedan presentar. ¿Qué pretende este plan? Garantizar que las instalaciones hospitalarias ante un desastre no solamente permanezcan de pie, como les decía en la anterior diapositiva, hay que evaluar, hay que evaluar cada una de las acciones, cada uno de las instalaciones para ver si es que prestan la garantía de poder atender a estos, porque se dice que la institución no debe de parar, debe de continuar prestando sus servicios. Entonces, evaluarlo. No, esta parte está mal, no me presta garantías para poder atender a los pacientes, entonces voy a de repente a implementar un módulo momentario, no sé, alguna capa o ver otras estrategias, ¿no? Para que continúe trabajando de manera ininterrumpida, ¿no? Y de manera efectiva. Y es más, también de poder aumentar la capacidad de atención, ¿no? Me parece, no vamos muy lejos, cuando nos encontró el COVID. Todos los hospitales, al parecer, no tenían un plan de contingencia para esta respuesta, ¿no? O no sabían la magnitud del de la gravedad de esta enfermedad, o sea, qué tanto iba a afectar a la población, entonces que los hospitales colapsaron, ¿no? No habían un, un módulo de repente de respuesta, implementaron carpas, todo, pero a veces cuando ya habían colapsado los hospitales, ¿no? Medicinas, todo se sacaban, o sea, este plan que se hace es para evitar eso, ¿no? Evitarlo en gran medida. Entonces, si no tenemos esa parte, pues vamos a pasar lo que hemos pasado con lo del COVID. Entonces, cubrir las demandas en salud durante situaciones de desastre de manera adecuada, basados en un proceso de planeación que contemple la acción de la capacidad de respuesta a una situación de crisis interna o externa, ¿no? Entonces, tomando en cuenta si esto fue una crisis interna, si fue una crisis externa y actuar de forma inmediata, ¿no? O sea, en las primeras horas, que son las más, ¿no? Lo que más se tiene que tener en cuenta porque son las más perjudiciales, son donde se presenta la emergencia en las primeras horas. Entonces, en esas primeras horas es que donde tenemos que dar la atención primaria, ¿no? Y evaluar. Entonces, una vez que se establecen ya todos los medios de comunicación o de referencias ya de manera coordinada, ¿no? Que se en beneficio de esta población afectada. Este plan debe de cumplir con características, con contenidos, fases específicas, ¿no? De tal manera que se puedan adaptar a las condiciones planteadas. Y que debe de ser conocido por todo el personal, ¿no? Y ser revisado y actualizado al menos una vez al año. ¿Cómo tiene que ser este plan? Tiene que ser realista, flexible, claro, concreto, integral, ¿no? Actualizado, participativo, difundido y evaluado. ¿Por qué realista? Porque las acciones de respuestas y de su organización deben de basarse en el análisis del riesgo y en la verdadera capacidad de respuesta hospitalaria. Flexible, porque este es una guía que se debe optimizar la respuesta hospitalaria frente a todas circunstancias, incluso las que no estaban previstas. Debe de ser claro, porque las acciones tienen que ser redactadas en un lenguaje sencillo, ¿no?
debe de ser concreto, con un contenido preciso, debe de ser integral, ¿no? Incluir acciones para hacer frente a todos los riesgos significativos de desastres. Integrado, sus disposiciones deben de estar relacionadas con las actividades y con los planes de respuesta, que ya sea local, sea regional, o sea nacional. Y se debe de ser actualizado. Debe de reflejar la situación actual del hospital. Actualmente, ¿cómo se encuentra el hospital, no? Entonces, cada modificación que se realiza ahí en los hospitales, de repente un consultorio nuevo, un nuevo tópico, una otra área de espera, ¿no? Cada área que se va a modificar se tiene que someter a una revisión, ¿no? Entonces, hay que revisar cómo está actualmente, qué tiempo, qué estructura, qué construcción, qué material, o sea, todo eso so- que no lo somos nosotros, pero nosotros somos los intermediarios, somos los gestores para solicitar a Defensa Civil que haga esta evaluación, porque hay establecimientos de salud que ya prácticamente están inoperativos, pero como no hay donde atender a la población, pues personal de salud sigue atendiendo en estos medios, ¿no? Poniendo en riesgo, obviamente, al personal de salud y poniendo en riesgo al paciente. Que obviamente no son todos, ¿no? Porque ahí sí hay hospitales con buenas construcciones, pero hay otros que son demasiados antiguos. Este plan tiene que ser difundido. Este plan de emergencia debe de ser conocido y validado por todo el personal, por quienes conforman el plan o la brigada de emergencia, ¿no? De emergencia, de respuesta a estas emergencias. Entonces tiene que ser conocidos por todos para poder dar una, una buena respuesta o para poder evitar cualquier otro peligro, ¿no? Siempre y cuando se tienen que tener también difundir las acciones que se deben de realizar. Dentro del plan está de repente qué tópico tiene que recibir a todos los pacientes o ya hicieron de repente sus actividades. Uno recibe heridos, el otro recibe para trauma shock, el otro no. Entonces se evalúa sus, la magnitud de lo sucedido y va a derivar de manera apropiada a la especialidad, ¿no? Entonces requiere la capacidad de ser evaluado. Se requiere de realizar de prácticas que puedan evidenciar la capacidad operativa, que se puedan identificar las oportunidades también que se tienen, ¿no? ¿Qué áreas puedo ganar? ¿Qué oportunidades? ¿Qué más oportunidades se pueden presentar para poder responder a mi emergencia? Y se puede someter a un proceso de mejora. Claro que sí, ¿por qué? Porque si lo ponemos en práctica, vamos a ver cuántas falencias tenemos, en qué estamos fallando, qué medida, qué falta, ¿no? Entonces acá, este plan nos va a permitir hacer un proceso de mejora. ¿Se pueden hacer cambios en el plan? Claro que sí, siempre y cuando sea para mejorar el nivel de operatividad. Entonces, todo plan hospitalario, ¿qué debe de contener? Debe de contener una información general del hospital, la situación, una hipótesis, una misión y una organización a la respuesta.
¿Qué información general se debe de considerar? Entonces, conocer a la ubicación del hospital, donde se encuentra ubicado, qué medio de comunicación tiene, qué nivel de complejidad tiene este hospital. A veces son hospitales nivel 2.1, nivel 3, nivel 4, entonces, ¿no? El nivel, qué jurisdicción, qué capacidad resolutiva tiene este hospital, con qué servicios cuenta, ¿no? ¿Cómo se encuentra la infraestructura? Entonces, si este hospital, cuánta capacidad tiene para poder albergar a tantos heridos, ¿no? Qué, este, qué respuesta tengo si tengo todo lo necesario para, por ejemplo, atender a un paciente eh, con una herida, un paciente que de repente necesita intubación, ¿no? Entonces, ¿puedo responder a esta necesidad o no se puede responder a esta necesidad? Entonces, ¿en qué la situación, en el contexto actual en el que se encuentra? Un análisis histórico de los eventos adversos que se han podido producir, ¿no? Y el análisis del riesgo, tanto del hospital, no solamente se va a estudiar acá el hospital, ¿no? Ojo, también se tiene que ver la comunidad, ¿no? ¿Qué tan, qué tanto qué amenaza hay en la comunidad? ¿Qué tanto vulnerabilidad hay? De repente estamos cerca a, a una avalancha o un deslizamiento, ¿no? Entonces, estos datos de riesgo identificados, el tipo de evento, la magnitud probable, la intensidad de los daños esperados, las zonas más afectadas. Entonces, todo esto se deben de eh, consultar, ¿no? En las instalaciones hospitalarias. El mapa de riesgo, bien, hacer un mapa de riesgo. Cualquier otro documento que me permita identificar las amenazas y la vulnerabilidad del hospital. Los siniestros localizados a urgencias y terapias intensivas, ya sea por inundaciones, temblores, incendios, o de repente se encuentra cerca a las áreas que se encuentran, que se encuentren cerca a las áreas de mayor riesgo del hospital, ¿no? Entonces acá vemos, como dices, tenemos que hacer nuestro plan de riesgo. Acá vemos, no estamos analizando dónde se encuentra el hospital. Se encuentra de repente en el centro de la ciudad, se encuentra en otra zona que es muy altamente vulnerable a a un deslizamiento. Entonces, todo eso se tiene que analizar para ver las rutas de evacuación también. La hipótesis que nos debemos de plantear es la descripción del impacto de los eventos adversos esperados, la magnitud, la intensidad esperada, las zonas de mayor daño, el impacto a la salud de la población y en el hospital. ¿Cuánto va a afectar a la población? Porque esta población afectada va a llegar a en busca de atención al hospital o vamos a tener que ir a la comunidad para poder atender a toda esta población y cuántos vamos a encontrar, cuántas personas heridas van a encontrar que van a requerir de que sean atendidas en el hospital. Entonces, eso se genera a partir de quién, de una experiencia propia de lo que haya surgido anteriormente, ¿no?
Esta hipótesis se tiene que considerar para ya sea una emergencia interna como una emergencia externa. Las hipótesis se establecen de acuerdo a una base de análisis de los efectos de los desastres, ¿no? En los establecimientos de salud y en la capacidad operativa del centro hospitalario. Entonces, esta hipótesis es de acuerdo al análisis del que el establecimiento de salud tiene sobre los desastres, ¿no? Y en este análisis se deben incluir el impacto que tanto condiciona la evacuación de una área crítica, tanto en la recuperación de la atención de la población, ¿no? Entonces, si mi área crítica tiene la capacidad para responder a este desastre. ¿Cuál es la misión? La misión de un hospital, pues durante una emergencia o durante un desastre, las acciones fundamentales es que se deben de realizar durante la ocurrencia, ¿no? De esta eventualidad. O sea, tiene que el hospital responder a la eventualidad. La misión de los servicios ante los desastres es brindar la atención médica de emergencia a los afectados, ¿no? Del evento adverso de una forma adecuada y oportuna. Y se debe de asegurar, como les decía, ¿no? Asegurar el funcionamiento de las instalaciones de salud en los momentos de crisis. Entonces, con este plan de contingencia, con estos planes que hacemos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Asegurar que nuestra institución de salud, ya sea hospital, centro de salud, ¿no? O puesto de salud, continúe en funcionamiento para responder a la crisis. Y todo paciente que esté en estado crítico se debe referir a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Entonces, acá se está, entonces, esta organización de la respuesta es en función a la unidad de cumplimiento de las acciones de la respuesta prevista. Entonces, ¿qué tiene que contar? ¿Con qué debería de contar este plan? Esta organización de respuesta. ¿Quiénes están acá? El Centro de Operación de Emergencia, el COE. Entonces, esta entidad organiza, fundamenta en el manejo de las situaciones de emergencia y los desastres que se han desencadenado, ya sean por amenazas externas o amenazas internas. Representa el máximo nivel en la escala de toma de decisiones en los establecimientos de salud durante la eventualidad. Este organismo de enlace con la red hospitalaria, el COE es un organismo, ¿no?, que tiene un enlace con la red hospitalaria, ya sea a nivel regional, nacional, ¿no?, en el manejo de las emergencias del sector salud. Los equipos de atención hospitalaria son quienes se encargan de brindar toda la atención de la emergencia en el hospital. Acá tenemos a todo el personal de salud capacitado, encargado de la atención en el hospital. Y las brigadas operativas son las que se encargan del control de los eventos en el interior del hospital. ¿Ya? Y ellas se deben de formar, o sea, son brigadas que son necesarias, que pone necesarias para el funcionamiento del riesgo detectado y la complejidad del centro. Entonces, la brigada operativa se encarga de ¿qué? Del evento. O sea, ¿dónde va esta brigada? ¿Dónde va a dirigir al paciente? ¿Dónde va a detectar? ¿Dónde va a evaluar la vulnerabilidad?
Entonces, ¿qué tipo de complejidad tiene el establecimiento? Si se puede brindar esa atención a ese paciente que está altamente o muy herido, ¿no? O se tiene que referir a otro establecimiento. Bueno, acá en las coordinaciones interinstitucionales se debe contar con un directorio externo. Son las instituciones con quienes deberán coordinarse para optimizar la respuesta. Entonces, a quienes decíamos que teníamos a la Policía Nacional, a los bomberos, ¿no? Que son las personas externas, quienes nos ayudan a dar respuesta a la situación. Entonces, mediante el directorio, se comunica y se solicita el apoyo para poder brindar a la comunidad. Y establecer también la red de referencias y contrarreferencias. Se especifican los hospitales, los establecimientos asistenciales, son los encargados de referir o contrarreferir al paciente y señalar el nombre del establecimiento al cual va a ir, ¿no? En qué medio de comunicación está disponible. Entonces, la capacidad hospitalaria, no sé si aún cuenta porque de repente ya no hay camas, el paciente está en los pasadizos, ¿no? Como suele suceder. Entonces, ¿qué capacidad hospitalaria tiene ese hospital al cual estamos pensando referir? Los procedimientos operativos, ¿no? O sea, los procesos críticos, incluyen las acciones generales en el COVID, ¿no? Las jefaturas de servicio, los equipos asistenciales y de apoyo, las brigadas operativas, los funcionarios en general, los usuarios y los visitantes deben de realizar durante una situación de emergencia, ¿no? En los procesos críticos van a especificar las actividades que se deben de realizar durante la emergencia, ¿no? Y que deben de estar enlazados, comunicados, publicados y que se tenga conocimiento. Para ello se van a precisar unas fases. La fase de la mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación, reconstrucción, prevención. Vamos a hablar de cada una de ellas. Ya, entonces, primero la prevención. En la prevención vamos a tomar acciones para poder evitar, impedir la ocurrencia de daños, no a consecuencia de un evento adverso. Es por eso ese es mi plan de prevención. ¿Por qué? Porque quiero evitar. Entonces, para lo cual se debe de intervenir la amenaza, o sea, como decía, yo tengo una amenaza de un terremoto, entonces voy a hacer mi plan de prevención, no para que no ocurra el terremoto, sino para mitigar que no haya de repente tantas personas fallecidas, por decirlo, ¿no? Porque no es imposible que no podemos detener el terremoto, ¿no? Entonces, no, es un plan de prevención para evitar tan magnitud el daño, ¿no? Y la mitigación es un conjunto de acciones que es para reducir el riesgo, ¿no? Minimizar también los daños, ¿no? Va a disminuir la vulnerabilidad o intervenir directamente en la amenaza. Pero, por ejemplo, ¿no? Si fuera un incendio, ¿no puedo prevenir? Eso sí lo puedo prevenir. ¿Por qué? Porque con el especialista hago que revise todas las instalaciones eléctricas y de repente me dice, mire, acá está, esto tiene riesgo de un cortocircuito, tiene un riesgo
de que una persona se pueda electrocutar, entonces vamos a arreglarlo. Eso sí lo puedo prevenir. O de repente voy a hacer ese, como es de repente, una construcción antigua que no tiene un pozo tierra. Entonces voy a hacer un pozo tierra. Entonces ya no, que a la persona de repente de estar en contacto con el riesgo de electrocutarse, entonces no va a sufrir ese daño. O sea, ahí sí puedo prevenir, ahí sí puedo disminuir yo el riesgo. Preparación. Acá vamos a tener un conjunto de medidas y acciones para reducir al máximo la pérdida de vidas humanas. Entonces, si yo hago mm, un simulacro multipeligros, entonces voy a educar a la gente que tiene que, cuando está empezando el movimiento telúrico, tiene 10 segundos o 20 segundos para evacuar de, del lugar donde, del edificio, de la vivienda o de donde se encuentra. Entonces la gente está preparada. Entonces va a salir a zona segura. Entonces va a evitar que de repente si esta infraestructura colapsa, van a haber menos pérdidas humanas, ¿no? Porque la persona ya estuvo educada y salió o se puso en, en una zona segura. Entonces, está en la preparación. La alerta. Entonces, esta situación ya declara qué acciones voy a tomar. ¿Por qué? Porque ya es probable que se encuentre muy cerca la ocurrencia de este evento, ¿no? Puede ser inmediata, debe de ser clara, debe de ser coherente, debe ser accesible. Y la alarma, ¿no? Que es señal de aviso de que va a ocurrir o hay un inminente evento adverso. Esto va a exigir una respuesta inmediata de la institución, ¿no? Que tiene que atender a las necesidades de la población. Alerta, ya está. Cualquier momento puede suceder. Entonces, como en cualquier momento puede suceder, ¿qué tengo que hacer yo? Poner mi plan en, ya en, está ya con ahí está alerta, ya está mi plan listo para poderlo ejecutar, de que si se sucede el evento, pues estoy ya para poder responder a la necesidad de la población. Entonces, ¿qué hacer durante la presentación de un desastre? La respuesta. Acciones que son llevadas a cabo durante o sea, todo lo que yo hago en el evento, esas son las acciones de respuesta. ¿Cómo respondo yo al evento? Tengo las ambulancias necesarias, el material necesario. Las instalaciones del hospital se encuentran ya adecuados para poder responder, para poder atender al daño de la salud, ¿no? Y que pueda ser controlado, ¿no? Ante las réplicas o ante los sucesos secundarios. Y posteriormente al evento, ¿qué se tiene que hacer? La rehabilitación, el restablecimiento rápido de los servicios básicos, ¿no? Como de luz, el agua, ¿no? Son la principal, ¿no? Y reparar también el daño físico, el daño social y económico, porque siempre estos desastres, estas emergencias influyen en la economía, ¿no? Entonces, también se debe de responder que eso en la parte económica ya no nos corresponde a nosotros como salud,
pero sí, como somos instituciones multidisciplinarias, interinstitucionales, entonces va de la mano, ¿no? Si yo controlo salud, ya es la salud, entonces la persona va a estar en condiciones de poder realizar sus actividades. Entonces, en esta etapa prioriza la preparación del daño sobre aquellos servicios que son vitales para la comunidad, ¿no? En el caso del hospital, esta etapa se debe de garantizar la disponibilidad inmediata de los recursos mínimos necesarios para prestar los servicios de salud. Por eso es que, ¿qué nos dicen acá cuando hay una emergencia sanitaria? Dice alerta sanitaria, emergencia sanitaria. ¿Qué nos dice? Personal de salud no sale de vacaciones, suspendidas las vacaciones. ¿Por qué? Porque se necesita del recurso para poder responder a estas necesidades de salud. En pandemia, personal de salud, creo 2 años no salimos de vacaciones, ¿no? Que teníamos que responder a la necesidad. Entonces, así es cuando ofrecemos, cuando nos dedicamos, cuando somos personal de salud, ¿no? Nos dedicamos a la ayuda al prójimo. Bueno, y lo que es reconstrucción, proceso de recuperación a mediano o largo plazo, ¿no? El daño físico, el daño social, o sea, reconstrucción ya es un proceso que se da a mediano o a largo plazo. Em, Puede ser físico, puede ser social, económico, ¿no? Entonces, protección ya existente ante un evento, ¿no? En esta etapa también se convierte en una oportunidad para fortalecer la gestión del riesgo. Entonces, si mi plan tuvo algunas falencias, que de hecho todo va a tener falencias, van a ser unas falencias, pero tiene que ser pues algo en menos porcentaje. Entonces voy a evaluar y voy a hacer nuevos planes de prevención, a buscar nuevas estrategias de prevención, ¿no? Vamos a ver nuevamente la mitigación, preparación, ¿no? Entonces todo esto se convierte en sí en una forma de un ciclo, ¿no? De un ciclo de los desastres, ¿no? Que se tiene que actuar y medir y verificar y preparar. Entonces, el plan hospitalario se van a evaluar también las áreas críticas, cómo se inició, como inicio se debe de partir del hecho de que el tener que realizar la evacuación de las áreas críticas. Entonces, aquí se debe también, el plan debe de estar detallado. ¿Y qué pasa si una de las áreas críticas está colapsada? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué otro plan, qué otro ambiente, qué otra área tengo para poder responder a esa necesidad, ¿no? Por eso es un hospital seguro. Entonces, si se vio rebasado, si este hospital se va colapsado, ya colapsó, no puede atender a más pacientes, ya no es un hospital seguro, ¿no? Y también si los establecimientos de salud cumplen su capacidad máxima, que sea en infraestructura, entonces ya no van a ser un establecimiento seguro para que puedan responder a la necesidad de la población. Entonces, ¿por qué? Porque van a tener necesidad de evacuación a otros establecimientos de salud que pueden ser del mismo nivel o pueden ser de mayor complejidad, de mayor capacidad resolutiva. Y tenemos, por ejemplo, acá ya lo vamos a dividir en tipos de desastre, por ejemplo, un desastre externo,
Aquí en caso se presenta cuando ya de repente hay una cantidad masiva de víctimas, ¿no? Que ya obliga a adecuar más áreas críticas en las zonas de lesionados. Por ejemplo, hay muchas personas heridas que ya necesito, ya no, mi tópico ya no alberga, ya no, ya rebasó la capacidad. Necesito de repente de colocar una carpa, ¿no? De otro ambiente para poder seguir atendiendo. Entonces ya mi hospital colapsó, ya no es un hospital seguro porque ya colapsó. Igualito, lo mismo pasa con el tener que evacuar, ¿no? A las necesidades hospitalarias para poder continuar. O sea, ya no atiendo este tipo de patologías ahorita porque tengo que responder a esta necesidad. Estoy minimizando algunas otras patologías que de repente no requieren ser atendidas ahí de inmediato, pero que sí necesito responder a la necesidad de este evento, ¿no? Los efectos frecuentes esperados en este tipo de desastre, lo más frecuente son el incremento de la demanda de los servicios hospitalarios. Se saturan los servicios de emergencia, ¿no? Eh, Por lo mismo, o pueden ser por los heridos o porque puede ser que cada herido viene con 5 o 6 familiares, se aglomeró todo el ambiente, ¿no? ¿Qué más? De repente las redes de comunicación se saturan o son ineficientes. Hasta el estrés también del personal hospitalario de que no se alcanza, no faltan manos para atender a tanto paciente, ¿no? Entonces ya el personal también entra en crisis. Y este, el incremento en el número de cadáveres por, por la emergencia o por el desastre, ¿no? Puede suceder. Hay que considerar también los flujos masivos de los pacientes con lesiones traumáticas, como le decía, ¿no? O descompensación de patologías crónicas, de repente una paciente cardiópata por la misma situación, pues hace su cuadro de crisis, ¿no? O alguna otra patología transmisible que se encuentre presente en la, en la comunidad, como por ejemplo las, las SIDAs o infecciones virales, ¿no? Se incrementa la demanda y que si se incrementa la demanda va a ocasionar mayor necesidad, ¿no? Más necesidad de que de realizar algunos procedimientos diagnósticos, de repente rayos X, ultrasonidos, exámenes general, de acuerdo dependiendo del tipo de emergencia. Hasta se puede incrementar también el uso de operaciones. De repente una persona herida que está sangrando y necesita de entrar a sala de operaciones, claro, porque ahí es una hemorragia que no se puede controlar externamente, ¿no? Las unidades de recuperación, postoperatorio, cuidados intensivos también se pueden, ¿no? Entonces, todo colapsa totalmente. Bueno, hay que recordar que los hospitales se limitan a la formulación específica de los planes de emergencia. Entonces, un plan de emergencia te va a llevar a responder a esta necesidad o a responder a esta emergencia sanitaria, este desastre, ¿no? Ya sea que sea previsto o imprevisto, ¿no? Entonces, pero también hay que recordar que los hospitales poseen una gran vulnerabilidad funcional. A veces no hay los equipos o las instalaciones son demasiado antiguas, ¿no? Ahora en hospitales que tienen 200, 300 años, 400 años de antigüedad, a un movimiento de una magnitud considerable, pues colapsan. ¿Cómo respondemos a la necesidad? Entonces no es un hospital seguro, ¿no? Y
A veces somos más reactivos que proactivos, ¿no? Entonces, que una manera de reflexionar es que se requiere de un compromiso de más alto nivel político. O sea, a nivel de política no hay un compromiso, ¿no? Si hubiera más apoyo quizás con el sector salud, no solamente con se apoyaría a salud, sino que también se apoyaría a la sociedad. Entonces debemos de dejar un poco la teoría y pasarnos a la práctica. Se debe de articular con educación. La educación es fundamental, es la pieza, es el primer escalón para poder lograr todo. Salud, educación son los primeros. Entonces, si, si tenemos un hospital seguro, no se va a desplomar. Va a seguir funcionando y va a ser mejor organizado. Y mis estimadas, esto es lo que he traído el día de hoy, por lo que es los planes ante una emergencia sanitaria. Bueno, como no les he dado receso, hemos terminado unos minutos antes. Les voy a hacer pasar las diapositivas. Junto con la señorita, la responsable, les voy a hacer llegar todas las diapositivas para que puedan revisarlas ustedes.